En esta tercera y última parte de la serie que hemos dedicado a los tubos electrónicos o iónicos, vamos a hablar de los pentodos y de las válvulas que están formadas por varios elementos, como pueden ser un triodo doble diodo, un diodo triodo, en fin, los que se llaman las válvulas multireja, que luego ya hablaremos de ellas más detenidamente. Vamos a ver ahora pues el pentodo y sus características. Este es el símbolo gráfico del pentodo, que ha reemplazado al tertodo. Se llama así por comprender 5 electrodos, como podemos ver aquí, 3 rejas, el ánodo y el cátodo. Recordáis que aquí siempre despreciamos, o sea, no contamos como electrodo el filamento. Además de la reja control y de la reja pantalla, el pentodo comprende una tercera reja denominada reja supresora, y que se indica, su abreviatura es G3. Por cuanto los electrones provenientes del cátodo la cruzan después de atravesar las otras dos rejas. Por el signo gráfico que vemos aquí, se advierte que la reja supresora va dispuesta entre la reja pantalla y el ánodo. Como veremos aquí, primero va el cátodo, luego va la reja control, sobrepuesta va la reja pantalla, luego la reja supresora y luego va el ánodo. La reja supresora tiene por objeto impedir a los electrones secundarios emitidos por el ánodo que lleguen a la reja pantalla, como sucede en el tetrodo, y a tal fin va conectada al cátodo, por lo que se encuentra al mismo potencial que dicho electrodo. La reja supresora y la reja y el cátodo van unidas. En algunos tipos de pentodos, la reja supresora va unida en el interior, como es este caso. Mientras que en otros modelos dicha reja hay que unirla exteriormente con un puente, o sea, con una conexión externa. O sea que pues podéis encontrar con los dos tipos, ¿no? Una que lleva la conexión interna hecha y otra que lleva la conexión externa, que en ese caso tiene otra patilla. Los electrones secundarios, al ser emitidos por el ánodo con una velocidad realmente reducida, no pueden franquear la reja supresora, la cual se halla al mismo potencial que el cátodo, y por consiguiente regresan al ánodo en lugar de alcanzar la reja pantalla. Cuando ese electrodo posee una tensión superior, esto sí, a la anódica, esto hay que tenerlo en cuenta. Los electrones primarios, en cambio, no son detenidos por la reja supresora, ya que poseen una velocidad superior a la de los secundarios. De esta manera se elimina el curso irregular de las características anódicas observadas en el tetrodo, puesto que la corriente anódica del pentodo no queda disminuida
por los electrones secundarios, ya que la reja pantalla no consigue ya sustraer cuando su tensión es mayor que la anódica. Las características anódicas del pentodo resultan modificadas, por lo tanto, con relación a las del tetrodo, como podemos ver aquí en este diagrama, donde vemos también el circuito que se puede hacer para determinar los valores para el trazado de dichas características. Este es lo mismo de siempre. Este circuito es, como podéis ver, es idéntico al que ya vimos para el tetrodo, desde el momento que la reja supresora que el pentodo posee se halla simplemente conectada al cátodo dentro del propio tubo. Las características han sido determinadas con una tensión de reja pantalla de 250 voltios suministradas por una batería. También aplicada en este caso entre la reja pantalla y el cátodo. Dicha tensión aparece indicada en las características sobre las que se ha trazado asimismo la línea de rayas y puntos que delimita la zona situada debajo de aquella. En estas es en las que los valores de la tensión y corriente no son tales que pueden hacer superar la máxima disipación anódica. Prácticamente todas las características anódicas del pentodo presentan un largo trecho completamente horizontal, lo que significa que la corriente anódica, después de alcanzar rápidamente un determinado valor, distinto según sea la tensión aplicada a la reja control, no aumenta ya de modo perceptible, aunque siga incrementando la tensión anódica. Puede decirse, pues, que en un pentodo la corriente anódica es casi totalmente independiente de la tensión anódica y por ende depende casi exclusivamente de la tensión de la reja control. Para apreciar directamente de qué modo depende la corriente anódica de la tensión de la reja control, se trazan también las características mutuas del pentodo, determinando los valores necesarios con el mismo circuito este de aquí, procediendo ya como vimos cuando hablamos del triodo y del tetrodo. Aquí podemos ver las características mutuas del pentodo, que es el tipo europeo EL84, cuyas características anódicas hemos visto anteriormente. Al igual que en el triodo, sobre cada una de las características mutuas se indica la tensión anódica con la que se ha obtenido dicha característica. Pero en el pentodo se ha de señalar además la tensión de reja pantalla, ya que de su valor depende la corriente anódica. Esto se comprueba directamente con este circuito, puesto que ambas características han sido obtenidas con la misma tensión anódica de la VA de 250 voltios, pero una con tensión de reja pantalla de VG2 de 250 voltios y la otra con tensión de reja pantalla de 210 voltios. Puede advertirse que la característica relativa a la mayor tensión de reja pantalla corresponden valores superiores de corriente anódica. Dicha circunstancia confirma lo que ya dijimos
cuando nos referíamos al tetrodo. O sea, que cuando mayor es la tensión de reja a pantalla, tanto mayor resulta la corriente anódica. La característica anódica y mutuas de un pentodo se utilizan del mismo modo y ha estudiado, bueno, como ya vimos al tratar del triodo, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, sobre la familia de las características anódicas estáticas se puede trazar la red de carga para determinar las condiciones de funcionamiento del pentodo, cuando a este tubo se intercala en su circuito de empleo usual. Aquí podemos ver como ejemplo el circuito de empleo del pentodo EF86 en situación de reposo, puesto que nos indica en el generador que aplica la señal a la reja de control. Dicho circuito solo difiere del triodo en la existencia de la batería VG2, esta de aquí, que es necesaria para suministrar la tensión VG2 de 140 voltios a la reja pantalla. Podemos ver además que la reja supresora del pentodo va conectada al cátodo exteriormente, como dijimos antes, que puede ir con conexiones interiores o con conexiones exteriores. Viendo que el pentodo se alimenta a través de la resistencia de carga RA de 50 kiloohms por la batería anódica BA, que suministra la tensión de 300 voltios, se puede trazar la recta de carga sobre sus características anódicas que se muestran aquí en este diagrama. Dichas características no se han trazado el breve trecho inicial donde las diversas curvas se unen, como se ve en el diagrama anterior, que normalmente no interesan los valores indicados por dicho trazo. Eso de por aquí pues no les interesa para nada. También en este caso, para trazar la recta de carga se determina en primer lugar el punto A sobre el eje horizontal, este de aquí, correspondiente al valor de 300 voltios de la tensión VB suministrada por la batería anódica BA. A continuación se determina el punto B sobre el eje vertical en correspondencia al valor de 6 miliamperios de la corriente anódica, que se obtiene dividiendo la tensión de 300 voltios suministrada por la batería BA por los 500 kiloohms de la resistencia de carga. O sea que 300 dividido por 50 es igual a 6 miliamperios. Hallados los puntos A y B, se une mediante una recta, que es precisamente la recta de carga que buscamos. Puesto que al pentodo se aplica una tensión de polarización de menos 2,5 voltios, se considera el punto en que la recta de carga se encuentra con la característica anódica relativa a la apreciada tensión de reja control. Este punto se indica con PO, que es este de aquí. Y eso permite apreciar que en situación de reposo se aplica al pentodo una tensión tensión VA, en este caso de 200 voltios, mientras que la corriente anódica resulta igual a 2 miliamperios. En los terminales de la resistencia de carga
tendrá que haber pues una tensión de 300 menos 200 voltios, o sea, 100 voltios. Aquí tendrá que haber una tensión de 100 voltios. En efecto, multiplicando el valor de dicha resistencia por el valor de la corriente anódica que la atraviesa, se obtiene pues 50 multiplicado por 2 son 100 voltios. No fallan las matemáticas. Por medio de la red de carga se puede verse también cómo varía la tensión y la corriente anódica cuando se aplica una señal a la reja control del pentodo. Y a tal fin se procede como ya se hizo en el triodo, y también en este caso se comprueba que la componente alterna de la tensión anódica posee una amplitud mucho mayor que la tensión alterna aplicada a la reja control. Lo que significa esto que el pentodo puede utilizarse también como amplificador de tensión. Con relación al triodo, el pentodo ofrece la ventaja de permitir también la amplificación de señales de radiofrecuencia, sin que se produzcan los inconvenientes que originaría el empleo del triodo a causa de la retrocesión de la señal ya amplificada. Para el pentodo se indican los mismos tres parámetros diferenciales que ya definimos para el triodo. Y en lo que respecta a la determinación gráfica de dichos parámetros, solo se puede realizar prácticamente el de la pendiente, debido a la notable diferencia que presentan las características anódicas del pentodo con relación al triodo. En esta figura se reproducen las características anódicas del triodo considerado en el vídeo anterior, y una parte de las características anódicas del pentodo considerado anteriormente. Se ha repetido para el triodo la determinación gráfica de la pendiente efectuada en el precedente vídeo. Y procediendo de modo análogo se ha efectuado para el pentodo idéntica determinación, suponiendo que también para este tubo el punto de reposo P0 se encuentre en correspondencia con los mismos valores de menos 2 voltios de la tensión de la reja de control y de 250 voltios de la tensión anódica. Desde el punto P0 se ha trazado una recta vertical hasta encontrar los puntos P y P1. Sí, mejor dicho, P1 o P sub 1 y P sub 2. Las características relativas a la tensión de reja de control de menos 1,5 voltios y de menos 2,5 voltios. Desde estos puntos se han trazado entonces dos rectas hasta encontrar el eje vertical, hallando así, como podéis ver, la corriente anódica del pentodo, que varía entre 4 y 2 miliamperios, cuando la tensión de reja control varía en 0,5 voltios en más o en menos con respecto a la tensión de polarización, o sea, 1 voltio en total. La diferencia entre los valores de la corriente anódica da directamente la pendiente del pentodo, que resulta pues de 2 miliamperios voltios. Este valor no difiere mucho del 1,7 miliamperios voltios hallado para el triodo, ya que la pendiente indica la amplitud de la primera reja del tubo para controlar la corriente anódica. Amplitud que no depende de la presencia o ausencia de otras rejas después de aquella. En esta otra figura, aquí se reproducen las mismas características que en esta de aquí, para determinar ahora la resistencia diferencial interna de los tubos. Salta a la vista que repitiendo
para el pentodo el procedimiento indicado para el triodo, no es posible pues determinar el punto P1 sobre la característica relativa a la tensión de reja del control de VG1, que es de menos 2 voltios. Puesto que dicha característica es horizontal por interceptar el punto P1 a la recta horizontal discontinua relativa a la corriente anódica de 3,5 miliamperios, habrá que proseguir hasta valores muy grandes de la tensión anódica. En tal caso, se encontraría pues que para hacer variar en 1 miliamperio la corriente anódica se precisa una variación considerable de la tensión anódica. Pero, puesto que este valor da directamente el de la resistencia diferencial interna, puede concluirse que en el pentodo dicho parámetro posee un valor muy superior al del triodo. En efecto, mientras que la resistencia diferencial interna en los triodos puede tener como máximo un valor del orden de unas decenas de kiloohms, en el pentodo puede alcanzar valores del orden de los megaohmios. Análoga dificultad se halla asimismo en la determinación del coeficiente de amplificación, y como se puede comprobar en las características estas, en los diagramas, se han vuelto a reproducir las mismas características anódicas del triodo y el pentodo. Conviene recordar pues que el pentodo posee una resistencia diferencial interna y un coeficiente de amplificación muy superior al triodo. O sea que el pentodo amplifica mucho más que el triodo. Estos dos parámetros diferenciales resultan muy distintos de los del triodo, porque en ellos se toma en cuenta la influencia de la tensión anódica, la cual, como se ha podido apreciar, es muy reducida en el pentodo por la presencia de la reja pantalla. La misma dificultad encontrada en la determinación gráfica de la resistencia diferencial interna y del coeficiente de amplificación se presenta también en la determinación experimental de estos parámetros cuando se utiliza a tal fin los circuitos descritos para el triodo que vimos en el vídeo anterior. Es evidente, en efecto, que a causa de la reducida influencia de la tensión anódica en la corriente anódica para conseguir la variación de 1 miliamperio en dicha corriente, o bien para mantenerla constante cuando la tensión de reja varía en 1 voltio, se precisaría una variación enorme de la tensión anódica. Por tal motivo, los valores de los parámetros indicados por los fabricantes de pentodos se determinan con aparatos especiales que permiten superar la mencionada dificultad. Los esquemas que hemos visto y las pruebas que hemos hecho es un plan para que veáis cómo funciona, pero estas mediciones se tienen que hacer en laboratorio. Pues bueno, resumiendo, en cuanto acabamos todo lo que acabamos de decir, podemos concluir que en el pentodo la reja pantalla elimina los inconvenientes halladas en el triodo a causa de la retrocesión de la señal, mientras que en la reja supresora elimina los inconvenientes encontrados en el tetrodo a causa de la emisión secundaria del ánodo. Hasta ahora hemos visto los tipos de tubos fundamentales, aunque hemos incluido el doble diodo, empleados en radiotecnia, que es el diodo, el triodo y el pentodo. Estos son los 3 tubos que son los fundamentales, los más empleados en electrotecnia. También hemos visto que el doble diodo, y luego se hacen una serie de tubos que se llaman
tubos múltiples que se reúnen en una sola ampolla, pues varios tipos de tubos combinando, como puede ser el doble diodo, el doble diodo triodo, el doble diodo triodo, el triodo pentodo, triple diodo triodo. Luego ya hablando de los multirejas, el hexodo y el heptodo. Aparte que hay muchos más, que ahora ya no entraremos en detalles porque ya podríamos hablar, por ejemplo, de los tetrodos de haz. Se pueden hablar de un sinfín de tipos de válvulas, como pueden ser las de los indicadores de sintonía, llamados o conocidos como ojos mágicos. En fin, hay una serie de válvulas que no las podemos ahora estudiar y analizar todas, pero habremos analizado y hemos estudiado las más usuales que se usan en los receptores de radio. Luego hay un tipo que es el triodo hexodo y el triodo heptodo, que esas ya son dos válvulas especiales aparte de todas estas, que son las multigrilla, que esas se utilizan prácticamente y exclusivamente para lo que es las etapas conversoras. Ya digo, pero los fundamentales y todas se basan en lo mismo, porque al fin y al cabo, si cogemos un doble triodo, pues las características del triodo y todo lo mismo que un triodo aplicado, pues el doble. Y el triodo pentodo, pues 3/4 de lo mismo. El tetrodo es lo que menos se usa en radiotermia por lo que hemos comentado, las inconveniencias que representaba esta válvula. Luego hay otro tema que también hay que tener en cuenta, que es el tipo de alimentación de los tubos. En todos estos temas que hemos tocado, hemos hablado de los tubos electrónicos, son de caldeo indirecto, por estar provistos, como hemos hablado, de cátodo, y de esta manera pueden encender esos filamentos con corriente alterna tomada directamente del transformador de alimentación, sin tener que recurrir a un generador exprofeso de corriente continua, como sería indispensable si los tubos fuesen de caldeo directo, o sea, desprovistos de cátodo. Después de haber visto cómo se produce la amplificación de tensión, de lo que hemos hablado antes, tanto en un triodo como en un pentodo, puede comprenderse lo que ocurriría si se encendiera el filamento de un tubo sin cátodo con corriente alterna. En tal caso, el filamento no emitiría el mismo número de electrones en cada instante, ya que su temperatura no sería constante, sino que variaría como consecuencia de la variación de la corriente de encendido. Puesto que dicha corriente posee generalmente una frecuencia de 50 Hz y varía entre 0 y el valor máximo positivo o negativo 2 veces en cada periodo, la temperatura del filamento variaría consecuentemente entre un mínimo y un máximo de 100 veces por segundo, o sea, con una frecuencia de 100 Hz. Entonces la emisión electrónica variaría también pues con una frecuencia de 100 Hz y por lo tanto el tubo se vería atravesado por una corriente también variable con idéntica frecuencia, como si se aplicase una señal de dicha frecuencia a su reja control, además de la señal a amplificar suministrada por el generador. En el circuito anódico, como es lógico, no solo se obtendría esta última señal amplificada, sino que superpuesta
a ella habría otra señal con una frecuencia de 100 hercios que produciría un zumbido de estos que nadie deseamos en un receptor de radio muy fastidioso. Bueno, y hasta aquí todo lo que había que comentar sobre el tema que me pedisteis que hablase de cómo funcionaban las válvulas termoiónicas o válvulas electrónicas. Han sido una serie de 4 vídeos, o 5, que he sido todo teórico, pero es que no hay más. O sea, aquí, para comprender este funcionamiento de esas válvulas, había que pasar por eso. Y esto, yo sé que es algo aburrido, la teórica aburre, pero si queréis comprender el funcionamiento de esos tubos, no hay más remedio que comprender todo lo que hemos comentado, que os servirá mucho a la hora de reparar o modificar o reconstruir receptores de radio. Porque, como dijimos en vídeos anteriores o en tutoriales anteriores, no se pueden cambiar las lámparas así a las bravas sin ton ni son. Hay que mirar los datasheets y sus características, en fin, todo lo que hemos comentado hasta ahora. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta serie. Y si... porque este en realidad es un tema muy largo. Y lo he intentado comprimir lo más que he podido. Pero si a alguien le interesa algún tema otro en particular, pues ya me lo comentáis y miraremos qué hacemos, porque aquí hay un tema que ahora podríamos ya empezar a hablar de los distintos circuitos de uso de cada válvula, de sus porque se usan amplificadores de un tipo o de otro, pero en fin, esto es un tema que es larguísimo y no se puede comentar aquí. Pues nada, espero que os haya gustado ese tema, que os haya interesado. A los que sabíais ese tema, pues ya lo sabíais, como dice aquí el amigo Richard, que lo sabe, y el que no, pues mira, ahí está. Pues nada, hasta la próxima. Un abrazo a todos y ya empezaremos ahora, seguiremos con los tutoriales de las restauraciones y experimentación.